Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Continuamos con el primer módulo, la grabación del primer módulo de este curso sobre la elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral en humanidades. Y estamos en el primer módulo todavía. Estamos ya casi terminando. Yo creo que con este y otro más terminamos el primer módulo. El primer módulo llevaba como título Arquitectura Física y Conceptual. Y hoy nos vamos a ocupar, ahora pasamos a la presentación, nos vamos a ocupar de un aspecto importante, todos son importantes, pero este también es, si acaso, el más importante en el sentido de que es el desarrollo de mi tesis doctoral, es decir, la chicha de la tesis doctoral, lo que es mi investigación, porque hemos hablado de algunos aspectos iniciales, hemos hablado sobre todo de la introducción que hemos dejado en el vídeo anterior y que es crucial, y también será crucial la conclusión, pero claro, si hay introducción y hay conclusión y no hay desarrollo, apaga y vámonos. Vamos entonces con las pantallas. A ver. Que me he ido. Bueno, a ver. Desde aquí, ahí, que me he confundido. Desde esta que es la actual. Bien, vamos allá. Para que tengáis todas estas pantallas, aunque os recuerdo que estas pantallas y mucho más desarrolladas las tenéis en la famosa porque la he mencionado muchas veces, web Escritura Académica. Os recuerdo dónde estamos. Arquitectura física y conceptual, en el cuerpo del trabajo. Y dentro del cuerpo del trabajo vamos a abrir una ventana hoy, porque no creo que nos dé tiempo a las conclusiones, a la bibliografía y a los apéndices. Vamos a abrir una ventana a lo que es el desarrollo o cuerpo central del trabajo académico, de mi tesis doctoral. Digamos que el desarrollo o el cuerpo es lo más difícil de explicar, porque va a depender de la temática, de convenciones sobre todo implícitas. En cualquier caso, es la fundamentación lógica del trabajo de investigación. Hay un autor, quizá nos dé tiempo al final, que os hable de bibliografía, además de lo que aquí estamos exponiendo. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Sierra Bravo, Restituto Sierra Bravo, y me baso en esta transparencia en su obra sobre cómo realizar tesis doctorales y trabajos académicos. Aquí tenemos que presentar el argumento. Aquí tenemos que explicar, tenemos que descubrir, tenemos que discutir, y hay, por supuesto, diferentes posibilidades en función de la temática. En el desarrollo es donde vamos a poner en práctica esa palabra mágica propia de las tesis doctorales. Vamos a poner en práctica el aparato crítico, que veremos en el segundo módulo, es decir, aparato crítico, las citas, las notas, las revisiones internas, las revisiones externas. También hablamos del aparato crítico cuando aludimos al índice. Bien, y yo os recomiendo que en el desarrollo pues haya una progresión ordenada y rigurosa en cuanto a la exposición del desarrollo de mis hipótesis, de mis explicaciones, de mis ejemplos, del apoyo en el que yo sustento mis aseveraciones. Quien habla, por supuesto siempre autoridades, no cualquiera habla en mi tesis doctoral, es un trabajo académico. Os recomiendo hacer de
parte a parte, de capítulo a capítulo, una recapitulación, un resumen, un guiño al lector de qué hemos visto, vamos a ver, hemos contextualizado, vamos a fundamentarlo. Y fijaros, recapitulación en cada capítulo. Y es porque nosotros, en general, en humanidades, hablamos de introducción y hablamos de desarrollo. Y en el desarrollo es donde hay partes y capítulos. Luego habrá conclusiones, luego habrá referencias bibliográficas. Bien, para el desarrollo, por supuesto, fundamental utilizar las claves de la argumentación. Yo os recomiendo, es un librito muy facilito de leer y breve, os recomiendo Las claves de la argumentación, entre otras obras, por supuesto, de Anthony Weston, es un clásico. ¿Por qué argumentar? No voy a... solo coloco, como es una grabación, le echáis un vistazo a un resumen de lo que significa para Anthony Weston. ¿Por qué argumentar? ¿Por qué argumentar? Porque os puede dar orientaciones de qué es lo que debo de hacer en esta parte de la tesis doctoral, que es el desarrollo. Porque argumentar no basta por tener por ciertas nuestras creencias, sino que hay que argumentarlas, fundamentarlas con argumentos. Cualquiera puede argumentar, pero no todos saben hacerlo. La argumentación, por nuestra parte, es un ejercicio cognitivo, discursivo, en el que tenemos que echar mano de nuestras habilidades lingüísticas, como, y operaciones del pensamiento, como jerarquizar, interpretar, comparar, retener, asociar, discriminar, etc. Bueno, composición de un argumento, os coloco aquí también la transparencia, aunque no la voy a leer, es un resumen de esta obrita pequeñita, pero que os puede dar orientación, un lenguaje correcto, un lenguaje específico, un lenguaje definitivo, hay que partir de premisas fiables, hay que presentar las ideas en un orden natural, poner primero tal, cual. Bien, os puede servir de ayuda esta obrita. Bien, esto algo hemos mencionado en la introducción, porque en la introducción sí que podríamos elaborar, por supuesto, el estado de la cuestión y elaborar el marco teórico muy brevemente. Sin embargo, es muy habitual elaborar el marco teórico en el desarrollo, pues porque sea crucial en mi temática. Tenemos que contextualizar el problema de investigación científica que hemos planteado. ¿Y cómo? Pues integrando un marco teórico o de referencia. Las actividades que un investigador lleva a cabo para tal efecto son revisión de la literatura, detección de la literatura, obtención de la literatura, consulta de la literatura, extracción y recopilación de la información de interés y luego pues ya ¡pum!, construimos el marco teórico. Podríamos decir en líneas muy generales que la elaboración del marco teórico sobre el que voy a desarrollar mi tesis doctoral supone primero, por supuesto, una revisión de la literatura correspondiente, lo que hemos denominado antecedentes, lo que hemos denominado estado del arte, y después pues adoptar una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia propia. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Lo vamos a ver dentro de un momento. Y entonces, dentro de ¿en qué consiste la revisión de la literatura? Sería interesante saber cuál es la tipología de las fuentes de información que yo voy a usar en mi tesis doctoral. Sería interesante saber también cuáles son los criterios por los cuales evaluar las fuentes de información rigurosas, serias, que van a estar en mi tesis doctoral.
Bien, vamos también a aludir al inicio de la revisión de la literatura, por eso estos asterísticos, y ya os digo de antemano, aunque no sé si lo veremos hoy, el tema de la web visible y de la web invisible. Esto lo tenéis en la web Escritura Académica, donde hay un curso sobre la búsqueda de información científica y confiable. Tenéis ese curso en la web Escritura Académica en el apartado de materiales, que recoge un poquito lo que estamos diciendo y además pues, lo amplía muchísimo más. Vamos allá. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Pues en detectar bibliografía, en obtener bibliografía, en consultar la bibliografía y sobre todo y fundamentalmente en seleccionar lo que va a ser objeto de análisis por parte de mi tesis doctoral. Como os he dicho antes, tenemos que distinguir entre los tipos básicos de fuentes de información. Y luego vamos a aludir a esto. Y luego hacer acopio de las fuentes de información primarias o acudir a las fuentes de información secundarias y terciarias para acudir a las fuentes de información primarias. Estamos diciendo, las fuentes de información son el sustento del desarrollo del cuerpo de mi tesis doctoral. Según Gloria Corrizo, tenéis aquí este texto que me parece interesante, las fuentes de información constituyen un concepto muy amplio. Se consideran fuentes de información a los materiales o productos originales o elaborados que aportan noticias o testimonios a través de los cuales se accede al conocimiento, cualquiera que éste sea. Estos materiales o productos que constituyen las fuentes de información son huellas, testimonios o conocimientos aportados por el hombre en el discurrir del tiempo. Y pueden ser restos biológicos, monumentos, documentos, libros o productos de ordenador. Todo aquello que suministre una noticia, una información o un dato. Esta consideración pone de manifiesto la amplitud del concepto de fuentes de información. En él tienen cabida todos aquellos elementos que, sometidos a la interpretación, pueden transmitir conocimiento. Un jeroglífico, una cerámica, un cuadro, una partitura musical, una fotografía, un discurso, un libro, una tesis doctoral y un largo, etc. Bien, las fuentes de información. Os dejo aquí esta transparencia. Las fuentes de información pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Vamos a ver, por ejemplo, otra clasificación. Nosotros podemos fundamentar nuestra tesis doctoral con fuentes de información personales, con fuentes de información institucionales o con fuentes de información documentales. Las fuentes de información personales son aquellas que me proporcionan las personas, el entorno. He ido a un congreso, me he enterado, he contactado con, tengo información acerca de. Las fuentes de información institucionales son aquellas que me proporcionan determinadas instituciones, bibliotecas o determinados archivos. Y sobre todo en humanidades vamos a utilizar las fuentes de información documentales. En cualquier soporte, primarias, secundarias, terciarias. Sobre todo vamos a acudir a la información de primera mano, a lo original, a las fuentes originales. Si no podemos acudir a las primarias, porque no se conoce bien el área de conocimiento en cuestión, pues acudiremos, lo vamos a decir dentro de un momento, acudiremos a fuentes de información secundarias para localizar las fuentes de información primarias. Fundamentalmente para humanidades primarias y secundarias. Bien, os he colocado aquí, para revisar la literatura, los antecedentes, os he colocado que es fundamental conocer. No lo voy a leer, pero lo tenéis aquí para que lo repaséis. Según Hernández Sampieri, tenemos fuentes de información primarias
directas, tenemos fuentes de información secundarias, que es un listado de referencias acerca de las primarias, y en cada disciplina existe un listado de fuentes de información secundarias, reprocesan información de primera mano, y luego tenemos las fuentes de información terciarias, que serían catálogos de información, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, dejo ahí la transparencia para que le echéis un vistazo. Como os acabo de decir, el inicio de la revisión de la literatura pertinente, para luego yo establecer un marco teórico, son precisamente las fuentes de información primarias u originales, si conocemos bien, muy bien el área de conocimiento en cuestión. Pero es posible que necesitemos, dice, la localización de las fuentes de información primarias de manera directa puede llevarnos mucho más tiempo que si acudimos primero a las fuentes de información secundarias o terciarias. Pues bien, entre estas fuentes de información secundarias o terciarias tendríamos los motores de búsqueda y sobre todo las bases de datos científicas. Tendríamos la web invisible o la web visible, ¿de acuerdo? En la web invisible serían las bases de datos científicas que recopilan información que no está indexada en los motores de búsqueda al uso, en los motores de búsqueda tradicionales. Esta cuestión de la web visible y de la web invisible la tenéis en ese curso que os digo sobre la búsqueda de información científica y confiable. Bien, inicio de la revisión de la literatura. En ocasiones surge la duda de si hemos hecho o no una correcta revisión de la literatura, una buena selección de referencias para integrarlas luego en el marco teórico. Pues bien, para responder a esta cuestión es posible utilizar una serie de criterios en forma de preguntas. Si respondemos que sí a todas ellas, estaremos seguros de que hemos hecho por lo menos nuestro mejor esfuerzo y que quizá hemos llegado a un resultado óptimo. Vamos a ver, preguntas. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Cómo? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que desarrolle más rápida y profundamente mi investigación? ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? ¿Psicológica, antropológica, sociológica, legal, económica, etcétera? Bien, una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles, lo tenéis aquí, para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Dice aquí que es recomendable identificar muy bien la referencia, porque a largo plazo se nos pueden olvidar o el disco duro tiene problema. Bueno, será apropiado anotar todos los datos. Pero bueno, yo creo que esto es un poquito antiguo porque si utilizamos un gestor bibliográfico y sobre todo si utilizamos un gestor del conocimiento como es Citavi, pues esto no tiene ningún sentido porque ya Citavi revisa, realiza el asiento bibliográfico sin ningún tipo de problema. ¿Hemos hecho una revisión adecuada de la literatura, una buena selección de las referencias? Preguntas. ¿Hemos acudido a un banco de datos? ¿Pedimos referencias por lo menos de 5 años atrás? ¿Buscamos en directorios, motores de búsqueda, cuáles? ¿Consultamos un mínimo de 3 revistas? ¿Las consultamos de 5 años atrás a la fecha? Etcétera, etcétera. Además, cuando hay teorías o generalizaciones empíricas sobre un tema, cabría agregar las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes son los autores más importantes dentro del campo de estudio?
¿Qué aspectos y variables se han investigado? ¿Hay algún investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro? Bueno, hemos localizado las fuentes primarias de los antecedentes. Entonces necesitamos consultarlas. El primer paso, por supuesto, es seleccionarlas y, bueno, en ocasiones una fuente primaria puede referirse, sí, a nuestro problema de investigación, pero resulta que no nos es útil por algún motivo. Con lo cual, vamos a ver, no enfoco el tema desde un punto de vista que pretendíamos. Otros estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias. Hemos detectado errores de método. Se realizaron las investigaciones en otros contextos diferentes al de mi actual investigación. Bien, sí que es cierto que si hemos realizado nuestras búsquedas y nuestras consultas mediante bancos de datos, en la mayoría de los bancos de datos, de las bases de datos, hay resumen de la documentación. Eso es muy útil, porque se tiene menos riesgo de haber elegido una referencia inútil, se corre menos riesgo nada más. Y también tener en cuenta que hay bases de datos que simplemente recogen resúmenes de la documentación, lo cual es bastante útil. Fuentes de información. ¿Con qué criterios elijo yo una fuente de información para mi desarrollo en partes y capítulos? ¿Qué criterios hay? Vamos a señalar solamente algunos criterios. La autoría, el autor. No vale Wikipedia, no vale cualquier obra que no tenga una autoría plena, una autoría explícita, o si no es explícita, recabar información acerca de la autoría, de la autoridad. Aquí tenéis, cuando el nombre de un autor le acompaña el prestigio de un estatus y otros trabajos previos, su presencia en un trabajo incide directamente en sus posibilidades de lectura y su capacidad de suscitar la atención de la comunidad científica. La autoridad es uno de los criterios de evaluación tradicionales y claves para la información en cualquier soporte, pues representa uno de los medios a través de los cuales los informadores científicos garanticen el cumplimiento de su misión profesional, la recuperación de información de calidad. Una información que proceda de una fuente no experta en la materia no puede considerarse una información válida. Mi tesis doctoral tiene que fundarse en fuentes de información con una autoría clara. Con una autoría clara, bueno, la autoridad está dada por el representante, por el responsable en el caso de Internet, que puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, una entidad con prestigio. Y tenemos que saber qué prestigio y qué fuentes estamos utilizando. Bien, ¿quién publicó el documento? Hay que verificar el dominio. ¿Dónde podríamos averiguar en Internet? Pues, por ejemplo, en ese apartado de quiénes somos, alrededor de esta página o de este dominio, cuáles son las credenciales, qué credenciales enumeran los autores, el prestigio, la reputación de la autoridad es crucial a la hora de utilizar esa bibliografía, ese documento, esa página web con garantías de evaluación por mi parte. El segundo punto de vista es el tema del punto de vista, la declaración de intenciones. Es decir, tenemos que ser hábiles y saber qué ropaje ideológico tiene la información que yo utilizo en mi tesis doctoral para realizar el desarrollo. Sobre todo qué ropaje
ideológico, religioso, social, político, qué declaración de intenciones hay en esa obra para me interesa, para saber si me interesa o no me interesa. Podríamos denominar también a la declaración de intenciones objetividad. Y esto en el ámbito, por ejemplo, de Internet. ¿Qué objetivos cumple esta página? ¿Qué metas? ¿Cómo está detallada la información? ¿Qué opiniones, si las hay, expresa el autor? ¿Cuál es el propósito de esta página web? ¿La información es objetiva o responde, es sesgada, responde a algún tipo de interés? Bueno, aquí habría que comprobar el grado de dependencia o la ausencia de cualquier sesgo ideológico, político o comercial. ¿La página es una máscara para hacer publicidad? ¿La información está libre de publicidad? ¿O si hay publicidad, está claramente diferenciada del contenido informacional? En tercer lugar, autoría, ropaje lingüístico, ideológico, cultural. En tercer lugar, el contenido. Por supuesto, cantidad, calidad, rigor, precisión, interés intrínseco, ordenamiento de la información. Tenéis aquí algunos parámetros. Se espera que, por ejemplo, en Internet el sitio esté ordenado, lógicamente, cada segmento de información se relacione con los demás, que haya índices, esquemas, que haya una buena ordenación de la información. El tema de los títulos, los capítulos, los encabezamientos son pertinentes, son excesivos, son confusos, son engañosos. La información sobre el tema indicado es completa. La información está ordenada y hay herramientas para ordenarlo. Cobertura y contenido. La información se enriquece con otras aportaciones de otros investigadores, la información posee relevancia, etcétera, etcétera. Actualidad y actualización. A ver si tengo aquí actualidad. Bueno, actualidad y actualización. Y os pongo aquí dos obras, por ejemplo. Resulta que yo cojo esta obra de Guía para el estudio de la filosofía, referencias y métodos, de Ignacio Izuzquiza. Se ha hecho una nueva edición hace relativamente poco, si no recuerdo mal, es del 83 o 84, bueno, del 83, vamos a imaginar, que ahora mismo no me acuerdo. O la obra de Umberto Eco, ¿cómo se hace una tesis? Bueno, la obra de Umberto Eco también es muy antigua. Lo que ocurre es que Gedisa la publicó, si no recuerdo mal, en el 2000, y es muy posible que alguien no sepa que esta obra pues, se ha quedado anticuada absolutamente. ¿Qué es Umberto Eco? Bien. ¿Qué es Ignacio Izuzquiza? Bien. Pero esta información no está en absoluto actualizada, no es actual. Bien, en el caso de Internet igualmente debemos de prestar atención a cuándo fue producida esta página web, cuándo fue actualizada, considerar si el contenido se actualiza con regularidad, cómo están los enlaces, si están actualizados, si son vigentes los enlaces, si la información de la página está desactualizada. En fin, es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, la exactitud. Tenéis aquí algunos aspectos sobre los cuales pues, voy a leer simplemente algunos que ya hemos dicho más o menos. El sitio web pertenece a alguna entidad gubernamental, una organización comercial, una institución educativa, una entidad sin ánimo de lucro o un autor particular. ¿Cuál es la información? Tenemos que rastrear. No nos vale una página web, así por las buenas, no nos vale sobre la cual realizar la referenciación y la citación. La información está libre de errores gramaticales, ya sabéis que no podemos arreglar los errores gramaticales de ortos, la ortografía, la tipografía, sin permiso expreso del autor de esa documentación. La exactitud es fundamental también
a la hora de evaluar una fuente de información. Bien, y por último tenemos la ergonomía. Es decir, en cuarto lugar, a la hora de elegir una fuente de información primaria, secundaria o terciaria, ya sea en cualquier soporte, es importante la ergonomía, el diseño, como en todo en la vida. Es decir, bueno, ahora lo vemos, es elegante, funcional, atractiva, el color, la forma, las imágenes, el tema de la tipografía, el estilo, el formato. Bien, ergonomía, legibilidad, identificación, facilidad de uso, navegación, luminosidad, coherencia de los párrafos. Y ya os digo, ergonomía en cualquier soporte. Mackenzie dice, un texto está siempre inscrito en una materialidad. Cada una de sus formas está organizada según unas estructuras propias que juegan un papel esencial en el proceso de producción de sentidos. Para atenerse al impreso, el formato del libro, las disposiciones de la puesta en página, las convenciones tipográficas, están investidas de una función expresiva y portan la construcción de la significación. Organizados por una intención, la del autor o la del editor, estos dispositivos formales tienden a determinar la recepción, a controlar la interpretación, a cualificar el texto. Estructuran el inconsciente de la lectura o de la escucha y son los soportes del trabajo de interpretación. La ergonomía. Este aspecto ha de considerarse como uno de los más importantes en la evaluación, pues carece de sentido la elaboración de obras para cuya lectura es precisa una lupa o con unos caracteres tan compactados que dificultan la comprensión. Esto solo es indicativo de dejación por parte del editor y de falta de rigor científico por parte de los compositores y maquetadores, o simplemente de negligencia y despreocupación. Bien, esto lo veremos a la hora de aludir a la escritura del trabajo académico. Y es el tema de la tipografía, del tipo de letra que vamos a elegir nosotros en nuestra tesis doctoral. Y no solamente vamos a elegir, sino que aquí lo ponemos de manifiesto en el sentido de que el tipo de letra es fundamental a la hora de leer, a la hora de degustar una fuente de información primaria, secundaria o terciaria en cualquier soporte. Y en ese momento os voy a recomendar este libro que se llama Es mi tipo, de Simon Garfield, que es un libro sobre fuentes tipográficas que os va a arrojar muchísima luz acerca de la importancia que tiene el tipo de letra, lo que transmite el tipo de letra y que nosotros vamos a volcar en nuestra tesis doctoral porque queremos transmitir algo, unos contenidos de una determinada manera y es un guiño también al lector. Bueno, el desarrollo de mi tesis doctoral va a estar construida, si os he dicho, introducción, desarrollo. El desarrollo va a tener partes y va a tener capítulos, subcapítulos, apartados, párrafos. Esto de los párrafos es muy importante, lo veremos en las convenciones de la escritura académica, porque los párrafos pueden ser de diversa índole, algo un poquitín hemos dicho. El párrafo ordinario, párrafo en bandera, párrafo alemán, párrafo francés. ¿Y qué significa? ¿Y por qué es importante desde un punto de vista gráfico y significativo el tema del párrafo? Partes y capítulos. Algo hemos dicho también a la hora de hablar del índice, porque hay una normativa que nos dice ya no se lleva lo de poner parte primera, capítulo 1. Bien, en humanidades seguimos hablando de parte primera en números romanos, parte segunda en números romanos, seguimos hablando de capítulo 1, capítulo 2.
Está claro que la grafía, la tipografía de las partes no es lo mismo que la grafía y la tipografía de los capítulos. Para eso son capítulos, para eso son partes. Si lo hacemos con el Word, pues es lo que nos marca el Word. Y si lo hacemos por medios caseros y manuales, pues la tipografía de las partes será diferente a la de los capítulos y la de los capítulos diferente a los subcapítulos, etcétera. Y los subcapítulos diferentes a los apartados. Para que el lector de un golpe de vista sepa cuál es el discurso, cuál es la argumentación de mi tesis doctoral, sobre todo en su desarrollo. Bien, dejamos... no, dejamos no, porque tenemos aquí, importante, espera, parámetros para la evaluación del desarrollo. Si recordáis en la introducción, parámetros para la evaluación de la introducción, del índice, bueno, parámetros para la evaluación del desarrollo de mi tesis doctoral. El desarrollo, justificamos en el desarrollo los resultados a partir de las fuentes utilizadas y son significativos para el progreso del conocimiento, se exponen de forma crítica, redactamos el apartado de desarrollo con terminología precisa y con una organización clara y sistemática de las ideas. ¿Hay en el desarrollo rigor en el contenido expositivo? En nuestro desarrollo empleamos marcadores textuales, eso lo veremos en la escritura académica. Empleamos marcadores textuales para guiar al lector a través de las partes y capítulos. Utilizamos un aparato crítico, sustantivo y pertinente, con citas adecuadas, oportunas, justificadas, notas aclaratorias, notas complementarias. En el desarrollo justificamos y argumentamos las valoraciones y juicios personales incluidos en el trabajo. Bueno, algunos de estos aspectos lo veremos más adelante porque no hemos hablado de los marcadores textuales que ocupará lugar en el apartado de escritura académica, las convenciones de escritura académica. El aparato crítico, hemos hablado un poquito, pero qué es una cita, qué tipo de citas existen, las notas, las remisiones, qué tipo de notas y aclaratorias y complementarias. Hemos aludido a ello, pero no lo hemos visto con exactitud. Eso lo veremos en el segundo módulo, que es el de la documentación y referenciación en la tesis doctoral. Bien, con esta panorámica cerramos lo que es el grueso de la tesis doctoral, es decir, el desarrollo que nosotros vamos a realizar en partes y capítulos. Y en el próximo vídeo veremos el apartado de conclusiones. ¿Qué son las conclusiones? Conclusión, introducción, conclusiones, apéndices y referencias bibliográficas. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos para el próximo día. Hasta luego. El próximo día continuamos, yo creo que ya para el final del primer módulo de la arquitectura física y conceptual. Hasta luego entonces.